tal, curiosos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos 4 increíbles curiosidades y misterios del mundo del arte. El mundo del arte tiene increíbles secretos que han sido parte de nuestra historia. A continuación te presentamos algunos de los secretos más importantes y si eres amante del arte, este video te encantará. La pobreza de Vincent Van Gogh. Hoy en día sus cuadros alcanzan en las subastas unos precios astronómicos, siendo uno de los principales exponentes del post-impresionismo. En vida, el artista nacido en Grand Zonder, Holanda, apenas pudo vender una de sus pinturas, y el resto las usaba como moneda de cambio para obtener comida o tratamientos médicos. Durante su corta vida pasó necesidades y sufrió ataques de epilepsia, causados según sus médicos por la epilepsia del lóbulo derecho, agravada por el uso prolongado de absenta. También se cree que presentaba un trastorno bipolar, que le llevaron a cortarse una oreja y posteriormente al suicidio. Vincent Van Gogh pasó desapercibido mientras el artista permaneció activo. Fue hasta después de su muerte que museos y coleccionistas reconocieron su talento, pagando millones de dólares por sus obras. Aunque sus obras más destacadas y costosas están ubicadas en museos como el Museum of Modern Art en Nueva York o el Museo de Orsay en París y el mismo Museo de Van Gogh en Ámsterdam, otras pocas de sus obras están en manos de coleccionistas privados que han podido pagar por las pinturas del artista. Una de sus obras más caras fue la vista representada en Laboureur das Unchamp. Fue lo que Vincent Van Gogh vio desde su ventana, mientras permaneció internado entre 1889 y 1890. La obra fue subastada en Christie's, en Nueva York, por 81.3 millones de dólares. El retrato del Dr. Paul Gachet, quien se hizo cargo del artista durante los últimos años de su vida, fue vendido a un coleccionista privado por 75 millones de dólares en 1990, por solo mencionar algunas de sus obras. Leonardo da Vinci fue culpado de realizar disecciones en personas vivas para sus estudios anatómicos. Para conseguir una exactitud y un detalle que han pervivido 5 siglos, Leonardo tuvo que diseccionar el cuerpo humano. Lejos de un interés morboso, las razones del artista para abrir cuerpos eran poderosas. Su arte necesitaba de la ciencia. Quería entender cómo estaba construido el cuerpo humano para poder dibujarlo o pintarlo en su arte con exactitud. La mayoría de los libros de anatomía de entonces no tenían ilustraciones y los pocos que las tenían no eran fidedignas. Leonardo se dio cuenta de que necesitaba hacer sus propias disecciones y dibujarlas, y eso hizo. Abría, desmembraba y cortaba, al mismo tiempo que dibujaba y tomaba notas con su particular estilo espejo, desde la derecha de la hoja y con las letras al revés. El genio no lo tuvo fácil. En un tiempo casi medieval repugnaba la idea de abrir un cadáver humano, y era una práctica ilegal. La religión lo desaprobaba. Solo algunos reputados médicos contaban con el visto bueno de las autoridades para tales prácticas. El último obstáculo era técnico. La ciencia europea de entonces no conocía la técnica del embalsamiento, tampoco se refrigeraban los cuerpos ni se conservaban con sustancias. El formaldehído o formol no sería descubierto hasta el siglo XIX. Leonardo tuvo que usar afilados cuchillos y sierras en ocasiones para explorar cuerpos ya inflados. Eso hace aún más relevante la belleza de sus dibujos. Virtualmente cada dibujo es la más fina descripción de una estructura determinada, hecha hasta entonces, y en muchos casos por varios siglos posteriores, explican los expertos. Fue desde 1480 cuando Leonardo empezó a interesarse por la anatomía. Tenía en mente un proyecto donde el hombre era el centro de la obra, pero entonces no era conocido y debió conformarse con leer antiguos tratados y con destripar osos, perros o monos. Sin embargo, a medida que creció su fama, se le abrieron las puertas de los mortuorios. Se estima que se diseccionó al menos 19 cadáveres, otros lo elevan a la cifra de 30. Los obtenía de hospitales como el de Santa María Nuova de Florencia o el Hospital del Santo Espíritu en Roma, hasta que el Papa León X, asusado por otros artistas, se lo prohibió. Los cuerpos eran de criminales ejecutados o personas que morían sin ser reclamados por los familiares. Los misterios de la Última Cena. La Última Cena es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, ejecutada entre 1495 y 1498. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originariamente, en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie, en Milán, Italia. La obra mide 880 centímetros por 460 centímetros y representa la última vez que Jesús se reunió con sus discípulos para compartir el pan y el vino, antes de ser traicionado. Sin embargo, se cree que Leonardo escondió algunos secretos que, de ser descubiertos, destruirían las bases del cristianismo. Leonardo nos hace saber de su falta de fe, ya que no pinta apóstoles divinos llenos de comprensión, sino personas con sentimientos mundanos, como cualquier otra persona.
Otro ejemplo de esto serían las aureolas. En aquella época los personajes de los cuadros con figuras santas eran representados con una aureola, para diferenciarlos de los no santos. En cambio Leonardo da Vinci no lo hizo. Seguramente muchos habremos visto el Código da Vinci, un libro que expone la presencia de María Magdalena como figura principal en la vida de Jesús, algo negado por una sociedad aún machista y más hace 2000 años, pero no es negada únicamente por machismo. La Iglesia entiende la diferencia entre el amor de un padre y el amor de una madre. Mientras que el amor de una madre es incondicional, el de un padre responde a resultados. Para la Iglesia Católica, el amor paterno era el motivo perfecto para controlar a los creyentes. Era más fácil dominarlos si se portaban bien, que si sabían que eran amados para siempre. Se trata pues de una estrategia de control, hecha por la Iglesia. Leonardo lo sabía, y aunque no pudo representarla en el centro de la escena, porque sería impropio para esa época, pudo representarlo lo más próximo a Jesús. Por supuesto la vistió como otro apóstol, pero sus facciones se ven claramente femeninas, lo cual nos hace entender que lo hizo a propósito. También llama la atención que el único cuchillo que hay en la mesa se encuentra en las manos de Pedro. Sostiene el cuchillo de una manera extraña, casi antinatural. Resaltar la presencia del cuchillo en la mano de Pedro se debe a que el pintor trata de transmitir un sentimiento muy humano que pudo tener Pedro, envidia hacia Jesús. Pedro se da cuenta de que de las figuras de Jesús y María se levantaría una nueva religión, y como confundador se sentía ultrajado. De hecho, su hermano Andrés se ve sorprendido por la actitud de Pedro y levanta las manos en señal de que él no tiene nada que ver. Sobre este misterio hay teorías que cuentan que Pedro, con su cuchillo y en su otra mano apuntando al apóstol Juan o María Magdalena, significa la guerra entre las dos iglesias, la iglesia clásica, representando en Pedro, y la nueva iglesia, representando en Juan o María Magdalena, la que llaman Iglesia de la Mujer. La Gioconda, o también conocida como Mona Lisa, tiene un valor aproximado del 15% del Producto Interno Bruto de Francia, o en otros datos, es decir, unos 190.000 millones de dólares. Esta cifra se calculó en función a los ingresos en turismo que deja la pintura al gobierno francés en un lapso de 5 años. La Mona Lisa o Gioconda es el cuadro más famoso que existe, de ahí que aunque nunca haya sido subastada ni vendida, y si lo fuese probablemente alcanzaría la cifra más alta de la historia del arte, por ello no es extraño que fuese robada del Louvre por Vincenzo Perrugia, pintor italiano, en 1911, aunque apareció 2 años más tarde en Italia. Se sabe que en la época en que se la robaron, la Mona Lisa del museo, se vendieron al menos 5 falsificaciones que se hacían pasar por la verdadera. Algunas fuentes aseguran que estas réplicas se vendieron por millones de dólares, incluso muchos decían que la pintura que estaba colgada en Louvre es una falsificación. Bueno, esto es todo por este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y recuerda que cada like y comentario que dejas es como $1 que nos das, los cuales sí necesito porque tengo hambre. Muchas gracias. Y no es broma lo del hambre. Por favor, suscríbete. Ahora sí, hasta la próxima.